La Comisión Nacional de Intelectuales y Artistas le da la bienvenida. Permítanme presentarles la mesa que va a presidir este acto. La encabeza el licenciado Gedeón Santos, conferencista invitado, don Pedro José Gris, artista plástico, escritor, poeta Cayo Claudio Espinal, escritor, José Enrique García, Antonio Guadalupe, José Gel, Apolinar Núñez, Giovanni Cruz, Mateo Morrison, Verónica Ascensión, Noé Sayas, Carlos Sánchez, Fernando Infante y doña Rosa Tavares. A todos estos artistas, que son colegas de todos los que estamos hoy aquí, les vamos a dar un aplauso. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Quiero resaltar y saludar la presencia del intelectual don Federico Enríquez Graterol, quien se encuentra entre nosotros, un gran honor. Poeta, querido amigo, Federico Jovine Bermúdez. Un artista del lente, un gran amigo, muy estimado, don Martín López. Y como ellos, porque yo los resalte no quiere decir que son más importantes que los demás, definitivamente ese no es el criterio. Les damos la más calurosa de las bienvenidas y nuestro profundo agradecimiento, porque hoy, domingo, un domingo muy especial, ustedes asisten a compartir con nosotros esta interesante conferencia. Esta es una declaración de nacimiento que voy a continuación a dar lectura y dice: la Comisión Nacional de Intelectuales y Artistas para la Defensa de Políticas Públicas es un proyecto en desarrollo que reúne en una mesa de reflexión nacional el pensamiento y la creatividad del país con el objetivo primario de tomar posición pública frente a los acontecimientos nacionales trascendentales, en el entendido de que los intelectuales y artistas tienen la obligación moral de aportar su visión de la realidad a su nación. La Comisión Nacional de Intelectuales y Artistas, cuya estructura se extiende a todo el territorio nacional a través de las subcomisiones provinciales aquí presentes, definen su voluntad de apoyar y defender políticas públicas emanadas del Poder Ejecutivo en favor del bien público, a sabiendas que las reformas profundas, duraderas y de aplicación general de un país deben provenir del Estado, sus instituciones y del propio presidente de la República, cuyo ejemplo de vida y pensamiento social marcan y definen el destino político de los pueblos. En tal sentido, los intelectuales y artistas reunidos en Comisión Nacional asumen y reconocen las trascendentales reformas iniciadas por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, durante su breve mandato presidencial, particularmente la revolución educativa, la administración racional de la cosa pública y la del Estado solidario con el pequeño emprendedor, exhortándolo a que encamine los pasos necesarios para garantizar la permanencia y durabilidad de los cambios esenciales estrenados por su gobierno, en cuya misión podrá contar con nuestro acompañamiento responsable. No tomamos partido. Defenderemos logros fundamentales, medidas correctas de aprovechamiento colectivo, acciones de Estado que nos hacen a todos mejores seres humanos. Por el comisionado gestor, los artistas e intelectuales cuyos nombres leeré a continuación: Pedro José Gris, coordinador; Cayo Claudio Espinal; Mateo Morrison; José Enrique García; Antonio Guadalupe; Giovanni Cruz; Apolinar Núñez; Rosa Tavares; Alberto Vaz; Carlos Sánchez; Verónica Ascensión; Fernando Infante; Amable López Meléndez; Osiris Madera; Noé Sayas; José Gel; Juan Iqui Tejada; Julio Adames y Tomás Castro. Esta es, digamos, la declaración de nacimiento de esta Comisión Nacional de Intelectuales y Artistas. Un aplauso para todos, nosotros, para todos. Y a continuación, leeré una breve semblanza sobre el licenciado Gedeón Santos, quien asume
la actividad central de esta convocatoria. Gedeón Santos Ramos nació en Santo Domingo un 22 de octubre del año 1964, casado con la señora Ana Aurelia Báez Suberví, con quien ha procreado 3 hijos, José Guillermo, Juan Carlos y Gedeón David. Es autor de los libros El PLD frente a la pobreza y la globalización y Sistemas mundiales en crisis, así como de múltiples ensayos sobre economía, política y relaciones internacionales. Es licenciado en Comunicación Social y ha realizado estudios de posgrado y maestría en Economía y Relaciones Internacionales. Ha sido catedrático universitario, conferencista en escenarios nacionales e internacionales, también profesor de la Escuela Diplomática y Consular de la República Dominicana. Como periodista, ha sido columnista de varios periódicos en los que ha publicado decenas de artículos de investigación y de interés general, así como panelista e invitado de múltiples programas de radio y televisión. Como funcionario público, ocupó los cargos de subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y para Asuntos Administrativos durante el periodo de gobierno 1996-2000. Diputado ante el Parlamento Centroamericano, Parlacén, desde el año 2004 hasta el año 2013. En la actualidad, el licenciado Gedeón Santos se desempeña como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y también presidente de la Comisión Interamericana de las Telecomunicaciones, CITEL, un órgano asesor en materia de telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos, OEA. Como político, ingresó al Partido de la Liberación Dominicana a la edad de 15 años y desde entonces ha ocupado posiciones dirigenciales medias y de base hasta llegar a ser miembro del Comité Central y secretario titular de la Secretaría de Formación Política del partido entre los años 2000 y 2005. Ha sido también miembro de las Secretarías de Asuntos Internacionales y de Prensa y Propaganda, administrador y luego director del periódico Vanguardia del Pueblo, fundador del Instituto de Formación Política Profesor Juan Bosch. En la pasada campaña electoral se desempeñó como portavoz oficial del candidato, miembro del equipo del programa de gobierno y miembro de la Comisión de Estrategia en Comunicaciones. Con ustedes, nuestro conferencista, licenciado Gedeón Santos. Querido amigo, escritor, poeta, pintor, Pedro José Gris, y con él a todos los demás intelectuales que hoy asumen la responsabilidad que tiene que tener todo intelectual, poner su conocimiento al servicio de su pueblo. Los felicito por la valentía de dar este paso hoy y organizarse, porque finalmente es el único camino que puede llevarnos al desarrollo de este país. Estimados amigos, demás escritores, poetas, pintores, amigos de las artes plásticas en todas sus manifestaciones que veo por acá, bienvenidos y muchas gracias. Cuando el profesor Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana por allá por 1973, lo hizo con la misión de sacar a este país del atraso y de la pobreza. Y para ello creó no solo un partido, sino también una escuela política que ha ido pariendo líderes que han expresado su pensamiento y su misión en la historia dominicana. En 1996 nosotros llegamos al poder y a partir de ahí se inició un proceso de cambio y transformación de la sociedad dominicana que hoy nos llena de orgullo como militantes del partido que fundara Juan Bosch. El compañero Leonel Fernández le tocó la misión de ser nuestro primer presidente como PLD. Y bajo su gobierno se iniciaron cambios sustanciales
que cuando me preguntan en los medios de comunicación cómo yo los definiría, diría: Leonel Fernández es sinónimo de modernización y estabilidad. La República Dominicana, bajo su gobierno, inició un proceso de estabilización de nuestra economía. Recuerdo que antes que esto pasara, a la gente no le importaba la estabilidad. Eso no me atañe a mí. Pero resultó ser que acontecimientos importantes hicieron que la gente reflexionara sobre la estabilidad del gobierno y de la economía y cómo se relacionaba con su vida personal. Además de la estabilidad, logró un crecimiento sostenido que durante sus periodos de gobierno fueron los más altos de América Latina. Pero no se quedó ahí. Estabilidad, crecimiento, pero también inserción internacional. Cuando llegamos al poder, el país estaba aislado del mundo. El doctor Balaguer no era muy dado a las relaciones internacionales. Y el compañero Leonel Fernández lanzó a la República Dominicana al concierto de naciones y logró insertarnos en los principales mecanismos de inserción y de integración regionales y mundiales. Todo este proceso de cambios de los primeros gobiernos del PLD solo tuvieron una debilidad. No logramos la justicia social y la inclusión que habíamos soñado y que le habíamos prometido al profesor Juan Bosch. Y es entonces cuando un equipo de compañeros del PLD decide, bajo la consigna de corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho, como si fuera un hilo histórico, darle seguimiento y continuidad a esa plataforma, a esa base creada por el compañero Leonel Fernández en sus primeros gobiernos. Y asimismo lo hemos hecho. El presidente Danilo Medina llegó al poder sobre la base de unos grandes desafíos que tenía la República Dominicana en ese momento. Quizás el más grande desafío ha sido el problema educativo. Y no porque es un cliché que los políticos dicen la educación transforma a la gente, etcétera, etcétera, sino porque descubrimos que era un eje transversal de todas las políticas de Estado en un país. A partir del análisis de que tres grandes problemas resumían la realidad de la República Dominicana, es decir, crecimiento de la economía, justicia social e institucionalidad, nosotros decidimos enfrentar el problema educativo, porque con la educación se incluye, porque con la educación se es eficiente en la productividad. Y como ustedes ven en los periódicos, se está dando la mayor revolución educativa quizás desde las ideas de Eugenio María de Hostos, que en su momento fue el gran revolucionario de las políticas educativas en la República Dominicana. Y quiero afirmar aquí que no es solo una revolución educativa, es también una revolución social. Porque con la tanda extendida, las madres dominicanas
que son el 37% de cabezas de hogares en este país, podrán dejar a sus hijos en las escuelas y el Estado garantizarles comida, merienda, alimentación sana, educación y desarrollo. Funcionarán como guarderías infantiles que les permitirá a las madres trabajar tranquilas, sabiendo que sus hijos están protegidos por el fuero del Estado. Eso es una revolución social de magnitudes que todavía no se están analizando en los periódicos de la República Dominicana. Quizás solo eso hubiese sido suficiente para que Danilo pasara a la historia dominicana como uno de los grandes presidentes del país. Pero él no se ha conformado solo con la tanda extendida. Al terminar este periodo de gobierno, no tenemos dudas que la República Dominicana será certificada como un país libre de analfabetismo en América Latina. Quizás también eso hubiese sido suficiente para sentarse y pasar a la historia como el presidente que eliminó el analfabetismo en la República Dominicana. Pero hemos ido más lejos. Por muchos años, el tema del desempleo ha sido clave que ha impedido la inclusión social y la disminución de la pobreza. Hace muchos años que la economía crecía y el empleo se quedaba estancado. Por suerte que el año pasado y a finales de este año, tenemos la noticia de que por primera vez en 20 años, la economía dominicana generó la misma cantidad de empleos que los empleos que está demandando este año el país. Pero hemos sacado a 450,000 dominicanos de la pobreza. Según los datos de CEPAL, la pobreza en la República Dominicana era de 44%. En el último informe de este organismo, solo 36% de los dominicanos padecen de pobreza. Y aunque todavía falta mucho por hacer, yo creo que es un gran avance que indica hacia dónde van las políticas del presidente Danilo Medina. En las encuestas, quizás el mayor problema que la población siente todos los días es la inseguridad ciudadana. Para que ustedes tengan una idea del tema de la seguridad, la Organización Mundial de la Salud, que es la que establece los índices mundiales sobre criminalidad, establece que un país es más o menos seguro cuando tiene unos 6 asesinatos culposos por cada 100,000 habitantes en un año. Canadá tiene un asesinato por cada 100,000 habitantes en un año. Los Países Bajos, menos de uno. En el otro extremo está Honduras, que tiene 87 asesinatos por cada 100,000 habitantes en un año. Cuando llegamos al poder, nosotros encontramos 23.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes en un año. Y qué bueno es anunciarle al país que el último dato de apenas hace 4 meses, hoy tenemos 18 asesinatos por cada 100,000 habitantes y seguimos bajando. Gracias en parte a las políticas del 911 que está funcionando de verdad. Y a una inyección importante de recursos a los organismos preventivos del crimen en la República Dominicana, entre otras medidas. Todo esto hubiese sido suficiente para que Danilo pasara a la historia como uno de los grandes presidentes del país. Pero él no puede irse del poder
sin resolver el problema que todos los días tenemos nosotros que padecer desde hace muchos años, que es el problema eléctrico. Una de las grandes misiones que nos encomendó la sociedad para que resolviéramos como partido político. Y ya el presidente Danilo ha anunciado no solo un acuerdo nacional para hacer un consenso sobre las políticas en materia de energía y electricidad, sino que se han contratado las plantas necesarias para nosotros conjurar de una vez y para siempre el problema de los apagones en la República Dominicana. Además de esos desafíos, la República Dominicana tiene que exportar, tiene que reformar su estructura productiva para que seamos competitivos en el mundo global. Porque de no hacerlo, no podremos generar empleos de calidad con salarios lo suficientemente dignos para sacar a nuestra gente de la pobreza. Quizás uno de los logros intangibles más importantes del presidente Danilo Medina ha sido rescatar la confianza del pueblo dominicano en las instituciones públicas de este país. Siempre en las encuestas aparecía que la gente no cree en los políticos y no cree en el Estado. Sin embargo, hoy vemos en las encuestas que la gente cree en el presidente Danilo Medina, en un porcentaje tal que se ha convertido en un fenómeno de estudio de sociólogos y de analistas políticos de la región. Todos estos desafíos que están en marcha, pero que necesitan una conclusión definitiva, requieren de la visión de un estadista que no solo conozca el Estado, que no solo entienda de economía, sino también que tenga corazón. Y yo que conozco a Danilo Medina puedo decirles que Danilo está lleno de amor por los hijos de esta tierra, la República Dominicana. Y por eso se ha concentrado en poner al ciudadano en el centro de las políticas públicas de su gobierno. Siempre la gente fue marginada. Y apostábamos a lo grande, a lo mucho. Danilo está apostando a la gente. Y lo está haciendo porque viene de una formación de un hombre, quizás uno de los grandes humanistas de América Latina y del mundo, que fue el profesor Juan Bosch. Y ha llegado a unos niveles de popularidad que la gente a veces no se pregunta ni por qué y cuánto durará. De hecho, he escuchado voces agoreras que dicen, esa luna de miel va a pasar. Y ya tengo 1 año y medio escuchando que la luna de miel va a pasar. Y la luna de miel sigue. ¿Qué pasa con el presidente Danilo Medina y la sociedad dominicana? Que esta luna de miel, que normalmente dura 100 días, se ha extendido por tanto tiempo. Yo pongo el ejemplo de una muchacha cuyo novio le dice, yo te voy a comprar un buen carro y te voy a regalar una buena casa si te casas conmigo. La muchacha accede y se casa. Pero cuando salen del altar, la muchacha se da cuenta de que no hay una casa bonita, que el carro no es lo que ella pensaba,
y que no había el dinero que él le había dicho que tenía. Pero resulta que este hombre, que no tiene el dinero, la trata bien y la respeta. Y le saca la vieja frase de las mujeres dominicanas que dicen, él es pobre, pero me quiere. Y yo siento que Danilo Medina le ha sacado esa frase al pueblo dominicano. Danilo no tiene un chele, pero me quiere y me respeta. Sin embargo, frente a los desafíos mundiales y nacionales que apenas pudimos esbozar, yo me hago la pregunta, ¿es el gobierno de Danilo Medina un simple experimento fugaz, destinado a perderse en el tiempo, como un recuerdo positivo del pueblo dominicano, de alguien que pasó por el poder, lo hizo bien y se fue? ¿O es una revolución en ejercicio que está cambiando las políticas públicas y la vida de la República Dominicana? Yo pienso que ya el pueblo dominicano ha tomado una decisión. Todas las encuestas, absolutamente todas, a excepción de las pagadas, establecen que entre el 70 y el 78% de la población quieren una reforma constitucional para que el presidente Danilo Medina continúe dirigiendo el Estado dominicano. Ya tenemos lo más difícil, que es el apoyo popular. ¿Qué nos falta entonces? Primero, que se respete la soberanía del pueblo. Creo que hay un error en la clase política dominicana de que los políticos nos creemos que el pueblo nos regala su soberanía. Soberanía es la capacidad que tiene un pueblo de decidir su propio destino. Con la Revolución Francesa le arrebatamos la soberanía a dos reyes, que eran los grandes soberanos de la época. En América Latina le arrebatamos la soberanía a los dictadores. Y ahora en las democracias lo que hacemos es que le prestamos la soberanía a los congresistas y a los funcionarios públicos para que la administren. Pero el pueblo solo la presta, nunca la da. En segundo lugar, tenemos que corregir un error que se cometió en la pasada reforma constitucional, que eliminó el modelo norteamericano de los 2 períodos consecutivos y nunca jamás. Y digo corregir un error porque para mí el modelo norteamericano es el modelo más equilibrado y digamos que más justo de los modelos de elección presidencial que tenemos en América Latina. Y se los voy a poner muy simple. Un solo periodo presidencial de 6 años como en México es demasiado para un presidente malo. ¿Ustedes se imaginan un presidente malo a los 3 años y sin uno poder hacer nada? Un solo periodo presidencial de 4 años como en Guatemala es muy poco para un presidente bueno. El modelo norteamericano le permite darle 4 más a uno bueno y sacar a los 4 a uno malo. Y es tan equilibrado
que permite la renovación de los liderazgos, porque como tiene un nunca jamás, obliga a una reforma en el liderazgo político. Y para mí, con la entrada de nuevos políticos, debe haber un cambio de políticas. Resulta ser que en el debate en los propios Estados Unidos sobre este tema del modelo presidencial de los 2 periodos y nunca jamás, recuerdo haber leído algo que me pareció muy sensato. Resulta que la población solo tiene un momento para expresar su poder, que es el día de las elecciones. ¿Qué otro momento tiene el pueblo para expresarse que no sea en el momento electoral? ¿Y qué pasa cuando usted le quita al pueblo la capacidad de premiar o sancionar a un gobernante? Le está cercenando la capacidad democrática, que es la única que tiene como ciudadano. En los demás modelos se le cercena al pueblo esa capacidad de sancionar o premiar a un presidente. El modelo norteamericano permite esa sanción. En los propios Estados Unidos, 43% de los presidentes no pudieron reelegirse, porque el pueblo consideró que no eran dignos de una reelección. Resulta ser que mucha gente cree que las constituciones son estáticas, que están paradas en el tiempo, y no se dan cuenta que las constituciones son la expresión del mayor consenso de una sociedad organizada. Expresan la verdadera soberanía del pueblo organizado. Expresan la verdadera voluntad popular. Y cuando el pueblo expresa su soberanía, y en este caso 78% dice que estaría dispuesto a apoyar una reforma constitucional, estaríamos frente a un hecho altamente democrático y justo. Necesitamos también el apoyo sincero y entusiasta del compañero Leonel Fernández. Al compañero Leonel Fernández le tocó dirigir un ciclo de la historia dominicana. Y yo creo que lo hizo bien. Pero resulta que el compañero Danilo Medina inicia un ciclo de la historia. Y qué pena sería que él no pueda concluir ese ciclo. Hay 2 fuerzas de la naturaleza que están copando la atención del pueblo dominicano. Por un lado están los vientos que andan recorriendo la República Dominicana. Pero por otro lado está la ola que ha levantado el presidente Danilo Medina. Una ola de cambio, de transformación para el bien del país. En el pasado, el presidente Danilo Medina y su equipo soplaron ese viento, le echaron aire a ese viento para que ese viento llegara al poder y gobernara bien. Yo creo que es el momento de que los vientos impulsen la ola, porque mientras más duros son los vientos, más grande es la ola.
creo que los congresistas del PLD deben poner su oído en el corazón del pueblo. Yo no me imagino un congresista que sea capaz de irse en contra de la voluntad de sus electores, porque al final su cargo depende de sus electores. ¿Y qué dicen las encuestas? Que 74% de los electores posibles en las elecciones congresionales quieren la reforma constitucional. Por lo que me imagino ver a los congresistas observando las encuestas y diciendo: si no me voy del lado de mis electores, me va a ir muy mal. Por lo que preveo un proceso en el que ellos, poniendo su oído en el corazón de su pueblo, van a respaldar en el momento justo las acciones para una reforma constitucional. Necesitamos además un acuerdo tripartito entre el presidente Danilo Medina, el compañero Leonel Fernández y nuestro comité político. En el PLD eso no es difícil, porque si algo caracteriza al Partido de la Liberación Dominicana es que, en primer lugar, nunca llevamos al terreno personal nuestras diferencias políticas. Nunca. En segundo lugar, tenemos una militancia que ha desarrollado una especie de inteligencia colectiva que le permite entender los fenómenos internos y externos y apoyar en cada momento especial al mejor candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En tercer lugar, tenemos un organismo que es el Comité Político, que es único en el sistema de partidos de la República Dominicana, porque ha logrado mantener la autoridad, el peso en la gerencia y la administración del Partido de la Liberación Dominicana. Ningún otro partido del sistema tiene un organismo con ese peso y autoridad como lo tiene el comité político de nuestro partido. Y es a ese comité político que los estatutos les dan el pleno derecho para manejar la política congresual y municipal de nuestro partido. Y por ello también tienen que poner el oído en el corazón del pueblo, que está pidiendo a gritos que el presidente cumpla su ciclo de 8 años para dejar sembradas las mejores políticas de este país. Hay gente que objeta la reelección. De hecho, a veces uno siente que el propio concepto y la propia palabra tiene cierto olor negativo, especialmente en sectores de la clase media y en intelectuales. Y creo que tienen razón, a partir de la experiencia del pasado. Porque lo que ha molestado de la reelección ha sido, número uno, la reelección indefinida, que hacía que los presidentes se creyeran dioses y hacían todos los malabares para no salir del poder. En la República Dominicana, en todas las encuestas anteriores, la reelección ha tenido solo un respaldo de un 35% y 65% la rechazaba. Eso implicaba que los presidentes tenían que salir a buscar entre 10 y 15 puntos que no tenían para poder reelegirse. Y eso implicaba usar todo el Estado para poder lograr una reelección. Hay algunos intelectuales que plantean que la reelección es un tema de principios.
Pero resulta ser que cuando yo me organicé en el PLD atraído por Juan Bosch, aprendí de él que el principio esencial que mueve a un revolucionario a participar en la actividad política es el cambio y la transformación. No hay otro principio más supremo de un revolucionario que el cambio y la transformación. La reelección es un simple mecanismo para acceder al poder. Ha habido reelecciones buenas como las de Correa. Ha habido reelecciones malas. Por lo tanto, la reelección no es un principio político. Nosotros por eso estamos planteando el modelo norteamericano para que no se eternice nadie en el poder. Pero además estamos planteando un candado para la Constitución dominicana. Porque está bien que ahora el pueblo quiere una reelección del presidente actual. Pero ¿y si en el futuro un presidente impopular quiere imponer una reforma constitucional en contra de nuestros ciudadanos? Y estamos planteando que ese candado sea que para cambiar ese acápite de la Constitución se necesite el 90% de la matrícula congresional existente para poder reformar el modelo presidencial. Pero también estamos planteando una reforma de la ley electoral, porque hay muchos que tienen dudas, sospechas de un presidente candidato circulando el país con los recursos del Estado. Hay países que ponen también candados a eso y le establecen topes en la publicidad de los medios de comunicación. No puede inaugurar durante el periodo de campaña obras públicas. Hay países como Costa Rica que ni siquiera el vehículo presidencial puede usar. Y nosotros estamos dispuestos a establecer una reforma de la ley que establezca todos esos controles a un presidente candidato para que no haya sospechas de uso de los recursos del Estado. Si hacemos estas reformas, yo no tengo dudas de que esta será la primera reelección democrática en la República Dominicana. Será la primera reelección de consenso en este país y para mí será la primera reelección más barata que presidente alguno que quiera reelegirse llevará en este país. Porque al no necesitar buscar los 15 puntos que faltaban siempre, con 78% de intención de voto, ¿qué necesita Danilo Medina usar los recursos públicos para reelegirse si ya hay un consenso nacional para su reelección? No hay que usar recursos públicos para buscar cuáles votos si ya esos votos están en las encuestas. Si hacemos todo esto, nosotros podremos lograr el sueño de Danilo Medina, que en la campaña le escuché decir que su mayor anhelo sería que cuando él salga de la presidencia y se convierte en un ciudadano común, escuchar a la gente en las calles decirle: Danilo, cambiaste mi vida para bien. Danilo, hoy soy un ser humano integral, con empleo digno, con salud, con educación y con un retiro asegurado.
Y yo no tengo dudas que Danilo Medina va a salir del poder y en las calles va a sentir a ese pueblo decirle esas palabras que él tanto anhela. Porque al final sé que él va a terminar su ciclo histórico como los grandes estadistas de América Latina y del mundo. Y no tengo dudas de que el profesor Juan Bosch, donde quiera que se encuentre, sé que está en el cielo, desde allá sus huesos se estremecerán y Danilo Medina podrá escuchar la voz de su gran maestro decirle: Danilo, hiciste el gobierno que yo hubiese querido hacer. Muchas gracias.